experiencia y analizar temas del acontecer nacional. Vamos a partir con un tema de suma relevancia y es los proyectos que se debaten a lo interno del legislativo, justo una propuesta que se impulsa en ese ajuste en las penas a personas comprobadas por delitos sexuales y también que eliminaría esa oportunidad de acuerdos de pena para que nos hable un poco sobre esta propuesta legislativa y también el alcance que va a tener en el país. Buenos días. Muy buenos días. Primero, buenos días a todos los amigos que nos acompañan a esta hora de la mañana y muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, definitivamente este proyecto de ley que fue prohijado ya hace unos meses atrás, finalmente ya llegó el momento del primer debate. Lo que pedimos fue bajarlo a una subcomisión porque faltaban las opiniones de varias de las instituciones que fueron llamadas para que dieran su parecer al respecto. Entonces, como no se recibieron todas las evaluaciones, decidimos esperar porque si no lo iban a hacer cuando estuviéramos ya debatiendo en el debate. Así que lo bajamos a una subcomisión y en la subcomisión que se inició el día lunes 27 fue una reunión sumamente positiva donde tuvimos la participación del Ministerio de la Mujer, la participación también del Ministerio Público, con la presencia de la fiscal Robeto, que es fiscal de delitos sexuales, conjuntamente también con la fiscal Saavedra, que ambas son especialistas en el tema. Lo que sí es que sigue causando algún resquemor es el tema de la eliminación de los acuerdos de pena. La eliminación de los acuerdos de pena que nosotros estamos considerando que deben ser notorios ante ciertos actos, o ante ciertas víctimas, perdón. Tendrían que ser, no debe existir acuerdo de pena cuando la víctima sea menor de edad, cuando la víctima tenga un grado de consanguinidad del tercer grado con el victimario, cuando la persona sea una persona con discapacidad o sea una persona de la tercera edad. Y que se ven y también queda planteado en evidencia con los hechos atroces que son reportados en el país, que no hay que normalizar y es lo que muchos llaman ante este delito y que también refleja que algo está pasando en ese núcleo familiar cuando se da este tipo de hechos, incluso como usted mencionaba, de un padre o una hija o de un familiar directo en el primer grado de consanguinidad. Sí, es terrible, Sí. es terrible. Yo creo que es lamentable que estos casos van en aumento de una manera vertiginosa. Es impresionante, sobre todo en el área de provincia, bueno, el país completo, pero últimamente vemos como un aumento en el área de provincias centrales, Santiago, eh, Herrera, demás. Pero yo creo que sí es una cosa muy importante que todos tenemos que tomar conciencia al respecto. Es asunto de todos, y debe ser prioridad para todos blindar a nuestros niños, blindar a las personas más vulnerables, las personas, los adultos mayores, que también pueden ser víctimas de una violación en un momento dado, las personas con discapacidad. Es terrible, como hemos visto a lo largo de todo este visitar a los albergues y demás, adentrándonos un poco más en este tema, cuál es la realidad que se vive en Panamá. Y el panorama no es nada halagador, no es nada halagador. Y creo que son temas que sabemos que son problemas latentes, que están ahí, pero precisamente por lo doloroso, tal vez hemos preferido mirar para otro lado, pero no podemos seguir mirando para otro lado. Es imperativo que le demos solución a todo esto y que las penas de estos crímenes sean ejemplares. Diputada, en este momento, estas sanciones penales, ¿en qué tiempo oscila para que hagamos un poco de docencia a los oyentes y qué es lo que propone esta ley? Bueno, hay una pena máxima que yo creo que no sé, muy poco ha llegado a buen puerto, que es casi 18 años. Pero cuando una persona va ante el sistema penal acusatorio, baja la cabeza y acepta su culpabilidad, le pueden dar entre 8 o 12 años de prisión. Pero hacer entre 8 y 12 años de prisión significa que a los 2 años y medio él puede tener una revisión de su pena. Y si esta persona ha manifestado un buen comportamiento o incluso ha optado por prepararse, por educarse o tomar educación superior en un momento dado dentro de su sitio de detención, pueda conseguir una vez más la libertad. Pero por otro lado, tenemos carencia de especialistas, tenemos carencias de psiquiatras forenses, tenemos carencias de psicólogos clínicos que deberían hacer el acompañamiento, aunque es una realidad y no lo estoy inventando yo,
que las personas que sienten placer al tener relaciones sexuales con un menor de edad no se pueden resocializar y necesitan tener un acompañamiento permanente porque la posibilidad de que esa persona vuelva a recaer o reincidir es enorme. Entonces, si esa persona a los 2 años y medio que ha estado privado de su libertad puede optar por salir a la calle y no tiene el acompañamiento médico que debería tener, ¿qué va a pasar? Va a reincidir y a lo mejor va a estar peleando con sus demonios internos mucho tiempo, pero esa misma condición les orilla a hacer ese mismo acto deleznable que le llevó a estar tras las rejas. En este sentido, también usted estima, incluso ha estado muy de cerca a este tema desde que inició su labor legislativa, a que han sido las autoridades un poco flexibles y también los tomadores de decisiones, sobre todo para salvaguardar los derechos de niños, niñas y adolescentes que son en gran parte afectados por este delito. Claro, eso es una realidad. Pero ayer estaban prohijándome 2 proyectos más de ley, que uno precisamente es el que el listado de agresores sexuales y maltratadores sea público. Que viene desde la pasada asamblea. Viene de la pasada asamblea. Creo que fue una ley que logró llevar a efecto la diputada Zulay Rodríguez. Pero a la hora de la hora, la creación de ese listado perdió su línea, perdió su esencia, porque a la hora de la hora creas el listado que debe ser una especie de herramienta que nos ayude también a prevenir estos crímenes, pero a la hora de la hora tenemos un artículo 14 y un artículo 15 que dice que debemos salvaguardar la identidad del victimario. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si esto se crea como una herramienta de prevención y a la hora de la hora, las únicas personas que pueden tener acceso a este listado son precisamente los abogados, y cuando el abogado va a este listado a averiguar es porque su cliente ya tiene un caso, o sea, ya tiene un delito en contra de la sociedad y va solamente a corroborar si esta persona tuvo un caso previo o no. Entonces, en otras latitudes, en Estados Unidos, que ahora está tan de moda el asunto, lo que hacen es que las fotografías de esas personas las imprimen en unos billboards enormes y los colocan cerca de las escuelas. No estamos pidiendo eso. Estamos pidiendo algo que vaya, o sea, que sea un señalamiento tan directo, que no te voy a dar trabajo más. Es una base de datos. Es una base de datos, de manera que exista una aplicación a la que podamos tener acceso tú o yo. Y que realmente nos sirva. ¿Sabes qué? Ay, caramba, esta persona tiene una pena ya por haber quebrantado a la sociedad en este aspecto. Tú puedes ir y a 200 metros de tu casa queda un parvulario o a 100 metros de tu casa queda una iglesia. Esa persona no puede vivir ahí. No puede vivir ahí. Una abogada me decía, bueno, pero es que si esa persona ya cumplió su deuda con la sociedad porque estuvo detenido 8 años o estuvo detenido 12 años, pero es que no estamos hablando de un crimen X. Estamos hablando de que mancillaron a una criatura, el alma, la vida de una criatura, y eso lo va a acompañar el resto de su existencia. Entonces, por eso también las penas tienen que ser cónsonas o congruentes con el daño que estás causando, que también estamos buscando la manera de ampliarlo. Pero a la hora de la hora, son como las piezas de un rompecabezas que finalmente no logramos armar de manera efectiva y estamos poquito a poco intentando lograrlo. Pero lamentablemente tenemos detractores que consideran que no debe ser una realidad porque esta persona, si ya cumplió una pena, ya debería tener un borrón y cuenta nueva, y no se puede tener un borrón y cuenta nueva en crímenes como este. Diputada, hemos abordado un flagelo importante de índole social como es los abusos sexuales. También me gustaría abordar con usted el tema de maltrato infantil. Hubo un caso el pasado fin de semana donde lamentablemente circuló un audio donde una madre lanzaba amenazas muy fuertes a su pequeña de 1 año. Ella ya fue puesta a órdenes de las autoridades competentes. Sin embargo, queda allí la reflexión de qué está pasando en los hogares y también ¿qué está pasando en nuestra sociedad en general? En la sociedad en general, como usted menciona, ella reclamaba el pago de la manutención de la niña al padre. También hay una iniciativa en este sentido de sancionar de forma enérgica a la falta de ese pago oportuno. ¿Usted cree que esto es suficiente? Es que es imperativo, pero hace falta mucho más.
hace falta mucho más. Llama poderosamente la atención cómo puedan existir panameñas que ejercen como mujeres, pero que no ejercen como madres. Y esto es terrible. Yo creo que todo esto va de la mano también con una educación que sea efectiva. Es lamentable cómo en ciertas áreas vemos cómo tenemos abuelas sumamente jóvenes, abuelas de 30 y tantos años, que fueron madres de manera prematura, y ese mismo historial se repite, o esa misma realidad se repite con su hija, y así se va a repetir con su nieta, una y otra vez, y tenemos que romper ese círculo. Y ese círculo lo podemos romper con educación, pero una educación que sea efectiva. Necesitamos educación sexual, es imperativo que lo logremos. Hace algunos años se habló de la educación sexual, esto tenía muchos visos que no eran correctos, pero creo que es imperativo. Tenemos que darle la oportunidad a nuestros niños y niñas que puedan realmente discernir o diferenciar entre una caricia afectuosa de sus familiares, de su abuelita, de su abuelito, de su hermano, de su tío, de su prima, a una caricia que busca otra finalidad, y que el niño se sienta lo suficientemente empoderado para decir, esto no me gusta, esto no debe suceder, se lo voy a decir a mi maestra, se lo voy a decir a mi mamá, se lo voy a decir a mi abuelita, se lo voy a decir a una autoridad. Pero ¿qué pasa? A la hora de la hora sucede lo que sucede. Estos adultos tienen bajo su poder a estas pequeñitos, y les hacen sentirse culpables, como si ellos hubieran sido los causantes de que lo que tristemente sucedió se llevara a efecto. Llevan y la eso carga no, del adulto. Llevan la carga del adulto, y eso no puede ser. Tenemos que poner, estas personas tienen que pagar. Hay un caso terrible que se dio van a ser ya 6 meses, que se dio en Arraiján, una pequeñita de 2 años que pierde la vida a manos de su padrastro, el señor que habitaba con su madre. La mamá salió al mercado, 3 hijas, una de 8, la otra de 4 y la más pequeña de 2. El señor estaba dormido, la niña se hizo popó y se puso a llorar, y el señor, bravísimo porque lo habían despertado a su sueño, la respuesta de él es empezar a golpear a la niña, y la niña pierde la vida. Y a estas alturas del partido, no puede ser que una madre que ha perdido a su hija de esa manera defienda a ese agresor, defienda a ese criminal, defienda a ese monstruo, porque eso es un monstruo que está dentro de nuestra sociedad, y a esos monstruos tenemos que erradicarlos, tenemos que sacarlos, porque nuestra finalidad debe ser blindar a nuestros niños. Diputado, una última consulta, y aprovechando esta entrevista, ¿qué opinas sobre la situación muy tensa que ha generado esas amenazas reiteradas del presidente Trump sobre el Canal de Panamá, y también el proceder del gobierno, en este caso, de forma tal se pueda salvaguardar esa soberanía de la vía interoceánica? Bueno, ese es un tema. Hay muchas personas en las redes sociales que están desviando un poco la atención, porque aquí lo que se trata es de que la cordura y que la verdad prevalezca, porque el discurso del señor Trump y de las personas que le acompañan, esto está plagado de falacias. Es falso que el presidente Carter haya vendido el Canal de Panamá por $1, eso no es cierto. Tampoco es cierto que se perdieron 38.000 vidas norteamericanas en la construcción del canal, cuando ni siquiera llegaron a, no lo estoy menospreciando, pero no llegaron a 500. Eso es una realidad. Yo creo que algunas personas están disgustadas por la manera en que se está administrando en cierta medida, con algunos salarios y qué sé yo, pero eso es un tema. Pero el otro tema es desconocer nuestra soberanía, las vidas que se han perdido, la lucha de años. Esta semana nosotros recibimos, la semana pasada, perdón, recibimos las cenizas del señor, del doctor Carlos Arellano Lennox, ícono de nuestra panameñidad, que fue piedra angular en esa siembra de banderas de Operación Soberanía en los años 50, finales de los 50. Entonces, yo creo que tenemos que retomar todo ese patriotismo. Por otro lado, tengo entendido que se ha contratado una empresa, un bufete para hacer lobby en Washington. Es una realidad. Yo, a lo personal, abogo porque de repente rescatáramos lo que en su momento fue el grupo de contadora, que sería un grupo de contadora ampliado, no solamente tomando en consideración a las personas o los países que nos apoyaron en un momento dado cuando inició esta gesta por el Canal de Panamá, sino tenemos que también ser conscientes que hemos recibido el apoyo de muchísimos países,
muchísimos países, el mundo entero nos mira, y así como sucedió a mí me encanta la historia, así como sucedió hace muchísimos años que el Consejo de Seguridad votó prácticamente en pleno por darle ese apoyo, ese espaldarazo a la gesta panameña por recuperar su canal, que es donde solamente hubo un país que se opuso, que fue precisamente los Estados Unidos, y otro país que se abstuvo, que fue Inglaterra. Entonces creo que es claro. Yo creo que hablamos de los tratados Torrijos-Carter, unos tratados que ya se cumplieron, quedamos con un tratado de neutralidad. Aquí no se está comprometiendo la neutralidad o la vida del canal, porque los únicos que estamos manejando el canal de Panamá somos los panameños. Desde el 31 de diciembre de 1999, los que mandamos en el canal de Panamá somos los panameños. Y todo lo demás es una gran falacia. Diputada, gracias por acompañarnos en esta edición de noticias, ampliar sobre importantes temas del acontecer nacional, sobre todo desde ese enfoque de su labor legislativa, importantes